Para la siguiente conferencia vamos a hablar de cómo abordar una arquitectura Zero Trust en entornos híbridos y multicloud. Esto va a estar a cargo de Emilio Campos Rojas de Nuvol. Mientras que nos comenzamos de una vez a la parte de setear todos los equipos, te recuerdo nuestros hashtags, somos Dojo, hashtag comunidad Dojo. Síguenos en redes sociales, también @ comunidad Dojo. Y te invito a que nos busques en los canales de Spotify, Google Podcast y la plataforma de Apple. Tenemos un canal increíble llamado Impulso Cyber, que incluso más adelante va a conversar una de las personas que ya se entrevistó y está su capítulo ahí en Impulso Cyber. Esta es la tercera edición de B-Size Panamá 2020. Muy contento de tenerlos a ustedes de manera física. Voy a agradecer a los benefactores que lo hacen realidad. Ellos son, hoy día, Soluciones Segura, Grupo LIP, Solu Technology, Sophistic, también Ethical Hacking, Nuvol, Risco, CIO, Core, GBM, IT Gap Control, IntelliCorp, Servidores Rápidos, Fluid Attacks, Harpy y Centauri. Les cuento sobre Emilio Campos Rojas y esta conferencia que se llama Cómo abordar una arquitectura Zero Trust en entornos híbridos y multicloud. En esta charla, Emilio nos va a brindar un enfoque sobre cuáles son los puntos de ataque en la base de datos y los principales mecanismos. Emilio Campos es profesional versátil de la gestión de productos con más de 10 años de experiencia trabajando en el desarrollo de productos, estrategia, cartera, marketing y funciones de ventas y servicios. Es líder y estratega altamente cualificado que fomenta entornos de equipo de colaboración y apoyo. Historial probado de ejecución trabajando en desarrollo ágil y en cascada y lanzando con éxito más de 100 productos y llevándolos al mercado. Demuestra una gran capacidad de comunicación y presentación que va desde presentación en conferencias tecnológicas a gran escala hasta la realización de presentaciones de visión estratégica clave para clientes y socios. Es visionario y defensor de la innovación con una capacidad ejemplar de contar historias. Sin más preámbulo, Emilio Campos Rojas de Nuvol y su conferencia Cómo abordar una arquitectura Zero Trust en entornos híbridos y multicloud. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la introducción. Creo que no hay muchísimo más que agregar. ¿Qué es lo que queremos ver hoy? Tanto Nuvol como Oracle están trabajando en una alianza estratégica y lo que se busca un poco es entender y apoyar a las diferentes empresas, a las diferentes industrias, en cómo hoy en día nos encontramos con un término que nace a partir de pandemia, venía antes ya hablándose de lo que es una arquitectura Zero Trust, pero con la nueva realidad se amplía el parámetro o el perímetro de ataques. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos ahora en las casas, estoy utilizando los dispositivos, muy bien lo mencionaba el compañero anteriormente, y entonces, ¿cómo me protejo? ¿No? Y sabemos que hoy en día ya el tema de on-premise, es decir, de aquellos data centers que tengo directamente en tierra no son suficientes. Además tengo diferentes proveedores de nubes, ¿no? O sea, tengo diferentes competidores y dependiendo de los desarrollos yo así me voy a ir posicionando. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es qué es una arquitectura Zero Trust, a qué nos referimos con eso cuando escuchamos esos términos y a partir de ahí ver entonces cómo empezamos a hacer la protección. Levántenme la mano tal vez los que saben o están familiarizados con lo que es la arquitectura Zero Trust, la han escuchado, o arquitectura perimetral por otro lado. ¿Okay? Entonces, perfecto. Lo primero que siempre hay que decir cuando nosotros hablamos de seguridad y de protección es que la seguridad no es comprar un producto, es que la seguridad no es nada más prender un check dentro de una aplicación, ¿de acuerdo? Y entonces, nosotros lo que hacemos, o lo que la seguridad Zero Trust se refiere, es que es un enfoque. En seguridad yo siempre voy a tener productos, sí, pero también tengo personas y tengo procesos. Y esa triada es importante que se mantenga y que se revise constantemente. ¿Qué es lo que sucede? Y un poco lo estábamos ejemplificando también en las charlas anteriores.
yo tengo, o tradicionalmente yo pienso en una zona, digamos, de no confianza, internet, donde están los dispositivos que normalmente están accediendo, pero una vez se entra a mi red, se entra a mi VPN, ahí en teoría yo confío. Ya usted logró entrar, ya usted tiene los accesos y entonces ahí los niveles de seguridad, históricamente lo que sucede es que bajan, ¿de acuerdo? La seguridad Zero Trust o la arquitectura Zero Trust a mí lo que me dice es yo no puedo confiar en absolutamente nadie. El hecho de que yo ya esté dentro de la VPN no quiere decir que voy a dejar de autenticar. El hecho de que yo tenga un permiso de administrador no quiere decir que, por ejemplo, no me pidan un segundo factor de autenticación. ¿Por qué? Porque normalmente es muy sencillo que yo pueda robar credenciales. Y si yo robo credenciales, pues a partir de ahí ya estoy generando, digamos, diversos puntos de vulnerabilidad. Y entonces a mí siempre me gusta posicionarme en la mente, digamos, de un CISO. A través de estas conferencias hemos estado hablando de protección de datos, hemos estado hablando de legislaciones o de regulaciones, de compliance, hemos estado hablando de alta disponibilidad, que forma parte también de un tema de seguridad, porque recuerden 3 términos básicos también. Cuando yo hablo de seguridad, yo tengo que garantizar la integridad del dato, la confidencialidad del dato y la disponibilidad del dato. Esa es otra triada que nosotros debemos de tener en mente. Y entonces, ¿cómo yo veo todos estos temas que como CISO tengo en la cabeza y que mi organización me pide constantemente que yo esté cumpliendo, además de brindar para la parte de TI, que es para lo que finalmente es nuestro, digamos, propósito, brindar el acompañamiento y el soporte al negocio, ¿de acuerdo? Porque normalmente tenemos el negocio y nosotros somos una de las áreas de soporte. Entonces, ¿cómo tomo yo la seguridad Zero Trust y la aplico o en qué partes la coloco? Porque ya está acá. Está desde la parte del governance de las aplicaciones y de la data, desde cómo hago el tema de compliance y auditoría. La auditoría es sumamente importante y es algo que normalmente no se toma en cuenta, pero yo necesito saber qué están haciendo con mis datos y cómo se está manipulando, quién está accediendo a ellos, ¿no? Hay un tema, y aquí generalmente se causa un poco de polémica, pero existe la figura del DBA, hablemos de bases de datos, existe la figura del DBA como dueño y señor de la base de datos y de los datos, de los registros que se encuentran ahí. Y entonces, si yo soy DBA, yo puedo acceder a ver cuánto gana mi compañero, puedo acceder a ver cuáles son las transacciones que se está haciendo, puedo acceder a ver si es un sector financiero, cuál es la rotación de cartera que se está dando, pero adivinen qué, yo, si soy un DBA, yo no tengo por qué estar haciendo eso, porque los datos a quién pertenecen. Los datos pertenecen a los negocios, a la unidad de negocio a la cual yo le brindo el servicio. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar también de un tema de segregación de funciones. Lo mismo que veíamos anteriormente, sí, yo puedo hacer esos ataques, y son ataques que suceden y que las empresas no están preparadas, eso es una realidad, pero si yo tengo el control y la gestión de las identidades y controlo el acceso a las identidades, yo puedo bajar, junto con Firewall, junto con otro tipo de herramientas que ahorita vamos a ver, yo puedo bajar esa posibilidad de impacto, o sea, yo puedo cerrarle un poco a los hackers el punto de acción. Pero bien, 8 puntos básicos son los que determinan la seguridad Zero Trust. Si yo tengo un roadmap, si yo digo, yo necesito ir hacia esa estructura, ¿por dónde empiezo? ¿Okay? Entonces, el primer punto es conocer la arquitectura, incluidos los usuarios, los dispositivos, los servicios y los datos. Yo necesito tener un inventario. ¿Inventario de qué? Inventario de máquinas, inventario de bases de datos, inventario de aplicaciones, inventario de cuáles son mis usuarios, cuáles son los roles que juegan ellos dentro de la organización, porque si yo no sé lo que tengo, pues ¿cómo lo voy a empezar a proteger? ¿No? Entonces ese sería, digamos, el primer paso que deberíamos estar revisando. Conozca las identidades de usuarios, de servicios y de dispositivos. Cuando yo hablo de identidades, muchas veces a mí me dicen, bueno, entonces son los usuarios
Emilio Campos, que tiene un usuario y una contraseña, que se conecta a una aplicación, o que se conecta a una base de datos, o que accede a una base de datos que se encuentra en el cloud, pero recuerden que no es solo una persona física, ¿sí? Yo tengo servicios y aplicaciones que interactúan entre ellos, por ejemplo, por protocolos APIs, por diferentes sistemas o servicios que se exponen. Yo tengo que tener también un inventario de esos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo podría robarme una identidad, lograr llegar a lo que está haciendo esa aplicación y hacerme pasar por el aplicativo y empezar a robar los datos. Ahora bien, yo necesito conocer la salud de los usuarios, los dispositivos y los servicios. Y aquí también es muy importante, ¿cuántos de ustedes acceden digamos, a sistemas de la compañía desde dispositivos móviles? ¿Ok? Entonces, esos dispositivos móviles, ¿o ustedes creen que si yo instalo un aplicativo corporativo dentro de un dispositivo móvil, ese dispositivo móvil debería estar en un estatus, digamos, de jailbreak o no? Jailbreak es yo rompo el sistema operativo del dispositivo, del Android o de iOS, y logro hacer nuevas instalaciones. Entonces, yo como compañía, si tomo el riesgo y no de un dispositivo, digamos, propio de la compañía, tengo que asegurarme y tengo que saber cuál es el estado de salud de los dispositivos que se conectan a mis aplicaciones y que manipulan constantemente los datos. Vean que acá lo que estamos viendo son superficies, le llamamos así, superficies de ataques, es decir, por dónde me están atacando o por dónde me van a atacar. Porque acá hay otro tema muy importante. Hoy en día, y eso está demostrado, yo trabajo en toda Latinoamérica, no es si me van a atacar o no me van a atacar. Hoy es cuándo me van a atacar y qué tan listo estoy yo para digamos, para ese ataque. El año, o a principios de este año, Gartner y diferentes consultores nos decían que el foco de este año de los ataques va a cambiar. Siempre se ha posicionado Brasil, México, Colombia, digamos, donde se ven los ciberataques. Para este año la expectativa es que sea Centroamérica, obviamente estoy hablando a nivel Latinoamérica, ¿no? Centroamérica donde se haga ese cambio. Y sobre ese cambio se vienen los ataques hacia banca, se vienen los ataques hacia retail, toda la parte de retail y hacia sector salud, ¿no? Entonces tenemos que empezar a prepararnos. Okay. Entonces, yo ya conozco la arquitectura, ya sé que lo que tengo, ya tengo un inventario, ya evalué cómo se encuentran. Ahorita vamos a ver qué es evaluar cómo se encuentran esos dispositivos. Ahora sí, yo necesito sí o sí utilizar políticas para autorizar solicitudes. ¿Qué me refiero con eso? Si Emilio trabaja de lunes a viernes de 8 a 5 y accede a un sistema específico, ¿qué tiene que estar haciendo Emilio accediendo desde una IP no conocida, desde, ¿dónde queremos? Kuala Lumpur a las 3 de la mañana a un sistema crítico de la aplicación? O sea, eso no debería de suceder. Y si la única forma correcta es que yo levanté permisos o di permisos específicos porque sé que hay una necesidad de negocio que va a realizar ese tipo de cosas. Entonces, eso me refiero cuando decimos utilizar permisos y sobre eso también autenticar y autorizar. Vean, el usuario y la contraseña ya no es suficiente. ¿Okay? Yo necesito elementos como, por ejemplo, un MFA, un segundo factor de autenticación, un one-time password, es decir, yo necesito algo que el usuario tenga en ese momento, que sea inmediato y que yo pueda comprobar que en efecto es el que está accediendo, ¿de acuerdo? Inclusive temas de Face ID, temas de fingerprint, toda la parte de biometría debe también complementarse. Le llamamos soft token, le llamamos one time password, puede ser un push notification, pero yo necesito dentro de una arquitectura de no confianza tener ese tipo de elementos. Si yo solo tengo un usuario y una contraseña y además me pide solo usuario y contraseña estando dentro de la red de la compañía o fuera de la red de la compañía, ojo, porque ahí hay un tema que me permite o que me genera a mí una alerta roja,
puedo atacar, ¿de acuerdo? Ahora bien, el monitoreo en dispositivos y servicios. Yo parto del hecho de que ya he ido levantando cada uno de estos elementos. Yo necesito constantemente ver qué es lo que está sucediendo, cómo es que están esos datos. Y no solo qué fue lo que sucedió, qué hago con esta información. La alerto. Además, por ejemplo, digamos que estoy con la parte de ley de protección de datos, la ley 81, que estamos ahora acá en Panamá. Hay reportes, hay auditorías que yo tengo que cumplir. ¿De dónde saco esa información si no estoy generando auditoría? O sea, no puedo dejar que los usuarios trabajen y hagan los datos por la libre sin yo estar constantemente revisando y monitoreando. ¿Okay? Lo que decíamos, no confíe en ninguna red, incluida la suya propia. No importa que yo esté dentro de la red de Nubol, de Oracle, que yo esté autenticado, conectado directamente en cable, no se puede confiar. Tengo que mantener los mismos principios como si yo me estuviera conectando desde mi casa, sin ninguna red, sin ningún, digamos, control adicional perimetral. Yo necesito mantener los mismos controles y los mismos principios. ¿Okay? Y finalmente, una vez yo ya tengo todo controlado, lo ideal, y esto sobre todo cuando vamos hacia el cloud, cuando estamos haciendo nuevos desarrollos, yo necesito escoger servicios que estén habilitados, llamémoslo de alguna manera, para esa arquitectura Zero Trust. O sea, que si yo ya tengo todo un manejo de identidades y tengo toda la parte de gobierno de identidades, pues que el sistema que esté adquiriendo se acople al modelo, digamos, que yo ya estoy trabajando, y en ese sentido es importante hablar de buscar siempre la parte agnóstica, o sea, buscar herramientas que me permitan conectar y que me permitan ser agnósticos. ¿Por qué? Yo no conozco, al menos en Latinoamérica, una sola compañía que esté casada con un solo proveedor, ¿okay? Por diferentes momentos, y eso no sucede. Entonces, si yo pienso que si me voy a casar con este proveedor y voy a comprar el stack y voy a estar trabajando esos elementos, tarde o temprano voy a empezar a buscar, ¿verdad? O sea, esquinas, recuevos que no me permiten a mí hacer las integraciones. Entonces, siempre que busquemos nuevos servicios, busquemos que estén diseñados para arquitectura cero confianza, pero que además sean acoplables a diferentes tipos de tecnología. ¿Okay? Entonces, si yo veo cómo debería estar funcionando la arquitectura o los datos, lo principal y el asset más valioso de cualquier compañía, lo acabo de señalar, son los datos. ¿Okay? Nosotros estamos aquí, a nosotros nos pagan por proteger, manipular, entregar, diseñar la parte de los datos. Ahí es donde se encuentra la información y se encuentra, digamos, la parte valiosa, ¿no? Ahora, cuando yo tengo datos, yo tengo infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Pueden ser máquinas físicas, on-premise, como nosotros lo conocemos. Pueden ser máquinas que están en un cloud, o sea, en diferentes nubes. Un poco la diferencia es, bueno, en cloud yo puedo ir comprando servicios conforme los voy necesitando, puedo prender y apagar sistemas y en función de eso, pues, digamos, genero más costo efectivo. Mientras que on-premise, pues yo tengo las máquinas físicas, las diferentes aplicaciones por los cuales mis usuarios acceden a los datos y finalmente los usuarios y los dispositivos. Ese es mi core, ¿de acuerdo? Ese es mi centro. Ahora, ¿cómo protejo yo esos elementos de ataques para que no me estén llegando a mí esos focos, para poder dormir tranquilo, para que no me hagan denegación de servicio, para que no me pase lo que pasa mucho, que me roban la información de mis clientes y la publican en Facebook y la publican en el Deep Web, para que tengan una referencia? Si yo logro robarme datos de una entidad bancaria, llamémoslo tarjetas de crédito, en Deep Web está comprobado, se puede vender esa información en hasta, dependiendo del dato, en hasta $10,000, o sea, la hemos visto venderse en hasta $10,000 por
registro de datos. Entonces tengo que empezar a hacer ese tipo de protección. ¿Con qué lo hago? Con manejo de identidades y manejo de accesos, asegurando la data. Ya vamos a ver cómo lo manejo a nivel de base de datos. Obviamente la visibilidad y el monitoreo, y esto es importantísimo. Yo necesito automatizar de alguna manera la respuesta, el control, la auditoría. Si no estoy haciendo eso, de nuevo, pongamos ahí una marquita en rojo, porque es importante revisar. ¿Por qué la automatización es importante? ¿Cuántos dispositivos creen ustedes que a partir de pandemia se agregaron a la lista de dispositivos de la empresa? ¿Por qué? Porque entonces yo ya estoy en la casa, pero además tengo routers, pero además vuelvo y uso mi celular o uso mi computadora personal, porque resulta que las empresas no estaban listas, que la realidad, las empresas no estaban listas para una pandemia, para tener que mandar a hacer toda la parte de trabajo remoto. Entonces yo necesito de alguna forma esa automatización para poder escalar. Cobertura, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, desde la parte de un virtual network que yo pudiera tener en la nube, los firewalls, máquinas virtuales, balanceadores de carga, contenedores, y estoy entonces también en la parte de microservicios y containerización, absolutamente todo lo tengo que tener chequeado. Y por otro lado, necesito una experiencia integrada. Encuentro un error, lo notifico, audito, cierro, tomo la acción de manera inmediata. Eso es lo que debería estar sucediendo. Aquí tenemos, por ejemplo, puntos de ataques no seguros. Entonces, una vez yo entro a un VCN, a una subred, yo tengo acceso a todos los elementos que tengo porque los estoy manejando desde un mismo protocolo de seguridad. Puedo pasar fácilmente por un balanceador de cargas, no tengo un WAF, un firewall que me permita hacer ese manejo, no tengo datos encriptados, no tengo datos cifrados. Ese es un punto crítico. Yo necesito cifrar mis datos. Yo necesito que si me logran vulnerar y llegaron a mi data, si no tienen la llave no lo puede leer y lo que va a ver son caracteres ilegibles. ¿Okay? Entonces ese tipo de elementos son los que yo debería estar trabajando si quiero ir a una arquitectura Zero Trust. Este mismo ejemplo, y yo trato de hacer los elementos, por ejemplo, bases de datos que pueden ser expuestas hacia IP públicas. Si yo cambio esto, vean la diferencia de cómo realmente está haciendo un cambio importante, ¿no? Separo en subredes, no confío inclusive entre las conexiones que estoy manejando, creo compartimientos, es decir, genero espacios diferentes para acomodar los diferentes recursos, no los tengo a todos dentro de la misma estructura. Tengo un WAF, tengo un Service Gateway. ¿Eso qué me va a permitir? Que si mis bases de datos y ciertas aplicaciones necesitan ir a internet porque necesito descargar un parche, porque necesito automatizar esos elementos, pues ellos pueden salir, pero no puede bajar, no puede entrar datos o no tengo una conexión completamente abierta. ¿De acuerdo? Entonces son elementos críticos que yo debería estar considerando cuando quiero manejar una arquitectura Zero Trust. ¿Okay? Entonces, vimos que son 8 pilares, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que yo puedo dar o cuáles son los pilares de ataque o los pilares que me permiten controlar directamente estos elementos? Yo necesito asegurar la base de datos, necesito verificar y asegurar que mi infraestructura cloud, si estoy trabajando en ambientes híbridos, que mi infraestructura cloud también esté segura y que tenga justamente las cargas multinube. Necesito manejar y supervisar la parte de Identity Access Manager y necesito sí o sí estar en alta disponibilidad. ¿Okay? Entonces, los 8 pilares que veíamos anteriormente los atacamos de una u otra forma con 4 pilares o 4 capas dentro del espectro de pues la infraestructura, ¿no? De los servicios. Entonces, ¿cómo protejo datos confidenciales y me defiendo contra las diferentes amenazas? Aquí vamos a hablar un poquito también de regulaciones y datos. Les decía ahora,
cómo yo tomo una iniciativa, cómo yo soy proactivo y evalúo cuál es el estado de de salud de mis sistemas. Lo primero que tengo que hacer es, todos los proveedores, absolutamente todos los proveedores, hacen release o liberan parches cada cierto tiempo. ¿Dónde están esos parches? Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, parece que fue en diciembre, mediados de diciembre, salió la vulnerabilidad de Apache, ¿sí? Y entonces esa vulnerabilidad se ataca o se atacaba ya con un parche, que ya debería haber estado aplicado a los diferentes sistemas. Pero si yo no apliqué ese parche, si no manifiesto parches, entonces me atacaron mi sistema, digo, algo pasó, digo, no estoy seguro, no se dio la información, pero adivinen qué, si yo hubiera hecho la aplicación de parches, la aplicación de recomendaciones, yo hubiera estado protegido, y eso sucede hoy en día, y ha sucedido para reciente el caso decíamos, de diciembre. Políticas de auditoría, evalúo, ¿tengo o no tengo datos seguros? ¿Cuáles son mis datos sensibles? Empecemos por ahí. ¿Qué es un dato sensible? Sé que ya tuvieron la charla. ¿Y cuáles son mis datos sensibles dentro de mi organización y los estoy protegiendo o están a la libre? Entonces yo necesito hacer ese examen. Esto es como cuando uno va al médico y se hace la lista de exámenes y después le dan los resultados y dice, bueno, sí, por aquí es donde yo debería estar. Yo ya identifico usuarios riesgosos. Yo debo de generar roles de usuarios. ¿Quién es el señor superpoderoso de la aplicación, de la base de datos y cómo yo lo estoy controlando? Puedo hacer exfiltración de datos también si soy superpoderoso. ¿Qué es exfiltración de datos? Es yo con mis permisos tengo el acceso a las aplicaciones, pero lo que sucede es que empiezo a extraer. Entonces vemos consultas que me devuelven 10,000, 50,000, 100,000, 200,000, medio millón de usuarios, de registros, que normalmente no debería de ser así. Entonces eso es el concepto de exfiltración de datos. ¿Y qué es lo que sucede? Como yo tengo los permisos, probablemente nadie se da cuenta. ¿Y por qué no se da cuenta? Porque no estoy haciendo una auditoría. Hablábamos de los datos sensibles, qué tipo, dónde y cuántos datos sensibles tengo. Tenemos patrones para hacer esos diferentes elementos. Y finalmente, informes de evaluación. Entonces aquí hablamos de GDPR, la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea. Hablamos obviamente ahora de la Ley 81. Generalmente, y esto está pasando en toda Latinoamérica está empezando a generar, tenemos la Ley de Protección de Datos mexicana, tenemos ahora la de Panamá, tenemos Brasil, tenemos Guatemala, El Salvador. La gran mayoría de ellas, yo he de decir que nacen, o el padre principal va a ser la de GDPR. Entonces, yo debo empezar a buscar, y ahorita lo vamos a ver, qué es lo que dice cada una de esas leyes y cuál es la acción que tengo que empezar a tomar. ¿Okay? Veamos lo que debería ser una arquitectura de máxima seguridad. Regálenme un segundo nada más para tomar agua, porque entre la mascarilla y tal. Gracias. Entonces, vamos a hablar más adelante de gestión de identidades. Gestión de identidades está acá. Es el primer digamos, control que yo doy hacia el ataque. Pero digamos que ya tengo los permisos, ya me autentiqué, ya me pidieron el segundo factor de autenticación, ya me dijeron que diera el usuario de la contraseña, ya saben cuáles son mis permisos y ya me tienen monitoreado cuando yo entré a la aplicación. Ahora sí, ¿qué hago de la aplicación a la base de datos? ¿De acuerdo? Y además pensemos que son aplicaciones, y eso siempre es importante mencionarlo. Cuando yo estoy haciendo el desarrollo de una aplicación, el penetration testing, el performance testing, todo ese tipo de elementos son básicos y críticos, pero yo también tengo que saber dónde se va a posicionar mi aplicación dentro de todo el ecosistema de seguridad con el que estoy trabajando. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí las buenas prácticas? Tenga un firewall de base de datos y audite qué es lo que está sucediendo en base de datos. Esa auditoría y ese firewall, además, lo ideal
es que me cubra lo que tengo on-premises, lo que tengo en la nube, ¿verdad? O sea, las diferentes conexiones, y volvemos al tema de que sea agnóstico. Me dice además que yo tengo que alertar, que generar reportes y que manejar políticas que me permitan controlar este primer ataque. Todos sabemos lo que es la encripción de datos, ¿sí? La encripción de datos básicamente lo que me dice es, yo voy a cambiar, si no tengo una llave, yo voy a cambiar Emilio Campos Rojas por XYZW6, que no sea legible. ¿Para qué? Para que si se robaron un backup, si lograron hacer, estaba yo haciendo un data pump y me logré robar la información, que no sea legible. ¿Por qué? Porque yo, que me robé los datos, no tengo la llave para poder descifrarlo. Por eso se habla de descifrar o de encriptar, el término en inglés, el dato. Esto debería de ser prioridad número 1, pero ¿qué pasa cuando yo estoy en la red? Porque el dato obviamente sale legible de la base de datos. Yo tengo que cifrar ese dato que viaja, si no yo ahí hago un TCP dump, hago ese tipo de ataques y puedo extraer la información. Hablábamos, y es importante también, del tema de asegurar la segregación de funciones. No todo DBA debe tener acceso a toda la información, a todas las tablas, a todos los elementos, partiendo del hecho de que estamos en una organización, inclusive que está sectorizada y que tiene diferentes departamentos, ¿no? Y eso, bueno, ya empresas más pequeñas, pues las atacan siempre, digamos, buscando esa segregación de funciones, pero yo, si soy DBA, tengo todos los permisos, me acaban de despedir, me despiden en Black Friday y ya no tengo ningún permiso, apago la base de datos. Chao. ¿Y qué pasó con la transacción? ¿Y qué pasó con los elementos? ¿Suena drástico? Sí, pero a eso tenemos que prepararnos. ¿Es poco ético? Sí, pero a eso tenemos que prepararnos porque puede suceder y lo hemos visto, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, no confío en absolutamente nada. Finalmente, tengo el tema de desarrollo y pruebas, los QA. Si hay desarrolladores acá o hay QA, podemos entrar en discusión. Yo fui QA también y yo fui desarrollador, y entonces yo cuando estoy desarrollando lo que digo es, deme una copia de la base de datos porque yo necesito empezar a hacer pruebas. Y yo no voy a revelar los datos, y yo no voy a trabajar, y no me ponga permisos, porque yo necesito, no puedo estar dependiendo de que Emilio me dé permiso, porque Emilio está viendo la parte corporativa, y entonces deme la base de datos abierta, yo no voy a tocar y no voy a hacer nada. Pues adivinen que ahí hay otro punto de fallo, otro punto de seguridad. Y no porque yo como DBA o como QA vaya a hacer nada, no, sino que esta base de datos que yo estoy pasando de ambiente productivo a ambiente no productivo, ojalá fuera solo una vez. Yo he estado en desarrollos donde se pasan bases de datos cada 15 días, cada semana, porque son diferentes conjuntos de datos que tienen que estar moviéndose. Y al final de cuentas, ¿quién lleva el control de esas bases de datos? ¿Quién sabe a dónde quedan los datos? Y además si son datos productivos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es el tema de el enmascaramiento de los datos, ¿de acuerdo? El shuffle, hacer shuffle de los datos. ¿Qué es eso? Básicamente, Emilio Campos en dato productivo se convierte en Juan Pérez en dato no productivo. Mantengo reglas de integridad, mantengo absolutamente todos los elementos porque tienen que ser datos funcionales, pero no estoy exponiendo mi data crítica. Y al no exponer mi data crítica, mi data sensible, me permite también asegurar y controlar esto que tenemos acá. PCI DSS, toda la parte de control de tarjetas de crédito. Cualquier sistema que maneje tarjetas de crédito debe de cumplir con una serie de reglas que finalmente me permiten que me den una certificación. Y si yo no tengo una certificación, no estoy en compliance, y ahí hay plata que me puede caer una auditoría externa, que me pueden llamar la parte gubernamental y empezar a manejar el tema de los datos. Entonces, yo debo de buscar las regulaciones y entender qué es lo que necesita o cómo controlo cada uno de esos
elementos, ¿no? Ahora bien, eso en cuanto a base de datos. Vamos a ver ahora qué pasa con el tema de gestión de identidades. Cuando yo hablo de gestión de identidades, dos principios básicos. Una cosa es el ciclo de vida de la identidad, lo que conocemos como el ABC de las cuentas, las altas, las bajas, los cambios. ¿Qué pasa cuando Emilio ingresa a la organización? ¿Qué pasa cuando Emilio se va de la organización? ¿Y qué pasa si Emilio cambia de posición dentro de la organización? Eso es punto número uno. Es lo primero que yo tengo que asegurar antes de siquiera pensar en el siguiente elemento. ¿Cuántas aplicaciones? Todas las aplicaciones. Aquí estamos hablando a nivel de yo aseguro la aplicación, yo aseguro la base de datos y yo controlo todo el área de usuarios. Y decíamos ahora también, controlo los dispositivos. Y ahora bien, una vez yo tengo la parte del manejo de la identidad, lo siguiente que debo tener, ahora sí es el control de acceso. Ahora sí puedo pensar en un single sign-on. Ahora sí puedo pensar en MFA. Ahora sí puedo pensar en riesgo adaptativo. Pero ¿cómo voy a pensar yo en riesgo adaptativo si ni siquiera sé cuáles son mis usuarios y cómo los subo y cómo los bajo y hago ese tipo de controles? Entonces, eso desde el punto de vista de la gestión de identidades, entendiendo siempre que hay un manejo de las solicitudes, de las peticiones, ¿no? Hoy en día no es aceptable, y sucede, y lo hemos visto, pero no es aceptable, por ejemplo, que a mí me contraten el día de hoy, no tengo correo, no tengo permisos, y entonces hemos visto escenarios donde hay empresas que para tener a su gente digamos, en producción, por llamarlo de alguna manera, a los términos de nosotros, duran 3-4 semanas. ¿Y ese tiempo qué? ¿Qué hizo esa persona? Y entonces se inventan training, o está sentada, o no está haciendo nada, o pasa viendo Facebook, y no, estoy perdiendo plata. O sea, al final del día lo que estoy haciendo es perder dinero, perder inversión. Yo necesito que si Emilio se contrató hoy, ¿cuál es el escenario ideal? A mí me contrataron hoy. Hoy mismo Recursos Humanos me dio de alta y lo creó. Y hoy mismo, de manera automática, yo tengo mi cuenta conectada al directorio de correos, al Exchange o al Active Directory, y tengo todos los accesos. Ahora, eso suena muy bonito, pero ahí hay roles, ahí hay entitlements, ahí hay matrices de riesgos, ahí hay elementos que hay que empezar a levantar, pero al menos tenemos que ser conscientes de que eso tiene que suceder. Otro tema que es gravísimo también. Tengo a alguien de vacaciones, yo acabo de contratar a Emilio y le doy el usuario de la persona que está en vacaciones para que empiece a hacer trabajos porque no me resuelven del otro lado. Eso pasa, y eso pasa hoy en día, y pasa acá en Panamá, y pasa en México, y pasa en Latinoamérica, y probablemente seguirá pasando. ¿Por qué? Porque no tengo esta cultura. Y entonces al final yo me fui de vacaciones, se hizo un fraude, yo volví, ni siquiera estaba de vacaciones, y ¿cómo que yo? Compruébenmelo, ¿no? Ese son el tipo de cosas que tenemos que estar revisando. Les decía, roles, entitlements. Entonces, si es un rol de vendedor, ¿cuáles son sus permisos? ¿Cuáles son las aplicaciones a las que él tiene derecho a acceder? ¿Cuáles son los entitlements dentro de ese rol que él va a estar manejando? Eso tengo que estarlo revisando y lo tengo que estar revisando hoy. Reconciliación. Muy bonito hasta donde vamos, y digamos que está funcionando la persona que me llega un correo, yo soy muy eficiente, entonces yo empiezo a levantar los permisos de todas las aplicaciones a mano, y cuando me despiden, los managers normalmente, o las gerencias normalmente, no se toman el trabajo de hacer las notificaciones, porque ahí empezamos en un dilema. No le toca a Recursos Humanos, no le toca a usted que es el dueño de la aplicación, no le toca y nos encontramos a la hora de hacer reconciliación, que además se hace una vez al año. Quiere decir que durante un año, si yo me fui 1 de diciembre, durante un año, mi usuario y mi contraseña siguió existiendo, ¿sí? Y ese usuario y esa contraseña, pues probablemente yo la tenía en una oficina o en un post-it aquí puesta, y yo llegué, la vi y me la robé. Esos son el tipo de controles con los que estamos lidiando hoy en día, y con los que este tipo de herramientas me ayudan
digamos, a manejar. Ahora, volvemos a lo mismo, lo que les decía al inicio, personas, herramientas y procesos. Puedo comprar esta herramienta y la puedo implementar, pero si Emilio sigue dejando aquí su usuario y su contraseña, pues esto no sirvió de nada. Entonces tiene que venir acompañado con campañas de educación hacia usuarios finales, o sea, hacia nuestros usuarios, de cómo debe estarse manejando. Por ejemplo, cada cierto tiempo mandar un correo de phishing, interno obviamente, para ver cómo reaccionan. Les apuesto que muchos, y lo hemos visto y hemos hecho pruebas, dan clic y entran y pasan y uno dice, bueno, por dicha es algo que estamos, me explico, que estoy mandando interno, pero ¿qué pasa con todos los elementos que estoy mandando externo? Donde además la gran mayoría de las personas revisan el correo personal, revisan, no, desde la computadora o desde el asset principal. Y finalmente, alta disponibilidad. Entonces, yo no puedo, a mí toda esta parte de nada me sirve, todo lo que hemos hablado de absolutamente nada me sirve, si mis sistemas se caen, si no tengo control sobre la disponibilidad y la redundancia de los sistemas. Y hay diferentes niveles. Desde luego que si no es un sistema productivo, estoy en desarrollo o estoy en testeo, yo puedo tener una sola instancia y una sola maquinita donde se hacen las pruebas. Pero conforme me voy haciendo más crítico, yo necesito colocar un clúster. Y necesito después un clúster en sitio principal y necesito empezar a hacer una replicación en otro clúster, en otro sitio que podría estar on-premises o podría estar en, digamos que sea clúster on-premise, on-premise. Pero yo necesito después tener un disaster recovery porque ya no Panamá es tan crítico mi sistema que si algo pasa en Panamá, yo no puedo dejar de atender a mis clientes. Entonces, ¿qué tengo? Otro disaster recovery en la nube. O tengo ahí la parte de desarrollo. ¿Por qué? Porque obviamente es más eficiente poder crecer y escalar y hacer esos cambios dentro de la nube que tener la infraestructura, digamos, física en tierra. Ahí hay temas que se pueden discutir también. Y entonces, cuando yo hablo de alta disponibilidad, yo tengo que tener la disponibilidad continua, tengo que manejar la protección de datos que estábamos viendo. Si yo, digamos que tengo todos los controles que estábamos hablando implementados, pero de todas formas me hicieron una denegación de servicio. Y entonces ahora me piden que paguen bitcoins. Y entonces mientras consigo y tal, y me piden que sean, no sé, 30 bitcoins, por decir algo, que eso es una millonada, ¿verdad? Y entonces tengo que pagarlos porque si no tengo todo absolutamente bloqueado. Si yo logro tener un tema de backup, un Zero Data Loss, por ejemplo, que me permite controlar como si estuviera viendo una película de Netflix. Entonces, en el momento en el que me negaron los servicios, yo me puedo volver 1 o 2 segundos y vuelvo a levantar el sistema. Ahí yo no pago ningún Bitcoin, ahí no pago ningún control. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto es otra realidad, y con esto ya voy cerrando. Desde tecnología, desde el rol de un CISO, desde el rol de un CIO, tenemos que hacer conciencia y llevar al negocio, ¿no? Al financiero, que esto es supremamente necesario. ¿Por qué? Porque ahorita a mí me dicen, es que eso me cuesta mucho. Sí, espérese a que le duela, espérese a que le suceda, espérese a que no pueda levantar los sistemas, espérese a que tenga que pagar multas de 1, 2, 3 millones de dólares. Si quiere llegar ahí, perfecto. Pero mejor hagamos la inversión ahorita y empecemos a hacer todo ese, digamos, toda esa parte del proceso. Finalmente les dejo para acá algún libro de referencia. Justamente me habla de cómo hago, lo que les estaba diciendo, enforzar la separación de tareas, manejar todo el tema de encryption, descubrir datos sensibles, o sea, todo lo que hemos hablado, cómo se implementa para que ustedes también lo puedan tener, digamos, ya un poco más pues a detalle y se lo lleven con ustedes. Y dicho esto, pues nada, preguntas, comentarios, dudas. Si me ayudas por acá, gracias. Todo clarito. ¿Está todo claro?
Sí, no. ¿Okay? La invitación es a llevar justamente ese roadmap, esos 8 primeros pasos que vimos, llévenselo a cada una de las compañías, de las empresas, de las instituciones, y empiecen a hacer la evaluación. ¿Qué de esto tengo? ¿Dónde estoy cubierto? Generalmente nos vamos a encontrar que ya tenemos cosas, pero entonces, ¿cómo termino de apalancar y cómo termino de llevar y asegurar mis datos, mi información y el alta disponibilidad?